Si me ven que me olvido de grabar, por favor graben, porque sus compañeros van a necesitar el conocimiento. Después van a decir, no, nunca nos ha dado el doctor eso. Yo no sé por qué nos ha puesto esas preguntas que nunca están ni han estado en la unidad didáctica. Entonces, ustedes son nuestros testigos y también la grabación que está quedando aquí. ¿Sí? Perfecto, vamos con Alain, luego nos vamos con Erwin y terminamos con María Cristina en la lectura de estos artículos. Ok, perfecto. Vamos a ver, Alain, ayúdanos con la lectura del artículo 585 si todavía estás presente. Te escuchamos, Alain. Ya. Capítulo primero, la empresa conjunta o joint venture. Artículo 585. La empresa conjunta o joint venture es un contrato de carácter asociativo, mediante el cual dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, contienen en explotar un negocio en común por un tiempo determinado, acordando participar en las utilidades resultantes del mismo, así como responde por las obligaciones contraídas por las pérdidas. Perfecto, mira, voy a poner esta pregunta de evaluación final, eso es de cajón. La pregunta sería, ¿qué determina el artículo 585 del Código de Comercio vigente sobre la empresa conjunta o joint venture? Ustedes que están siempre con nosotros, decir así, con el doctor, si leímos este artículo, pero los demás estudiantes, si lo ven este video, van a decir, ¿y esto dónde está? Pero esto no está en la unidad didáctica, pero aquí lo hemos leído con ustedes. Y entonces ustedes van a responder porque yo les voy a poner un reactivo de la pregunta de opción múltiple que va a ser A, B, C y D. En la letra B voy a poner, la empresa conjunta o joint venture es un contrato de carácter asociativo, mediante el cual dos o más personas se unen, sean naturales o jurídicas, y convienen explotar un negocio en común, por un tiempo determinado. Puntos. Hasta ahí les puedo poner. Si tal vez se me ocurre, pongo acordando participar en las utilidades del bien, y hasta ahí puede ser. ¿Sí? Pero el artículo viene a ser así como responder por las obligaciones contraídas y por las pérdidas. Miren, qué interesante que es esto. Ahora vamos a ver qué nos menciona el artículo 586. Las partes intervinientes en un joint venture podrán dar por terminado debiendo notificar de su decisión a aquellas personas respecto de las cuales mantuviesen obligaciones o créditos pendientes. El artículo 587 también manifiesta lo siguiente. Veamos si nos ayuda Erwin. Hola Erwin, Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No sé si estás presente para que nos ayudes con la lectura del artículo 587. Te escuchamos. Artículo 587. Los intervinientes en una empresa conjunta o joint venture responderán de manera solidaria en las pérdidas que arrojó la actividad. El contrato de joint venture se otorgará por escrito y en el que se establecerán las normas relativas a control, dirección, representación, si la responsabilidad frente a terceros por los contratos que se celebran es solidaria o proporcional a sus aportes, a ciertas cuotas, a plazo de duración, objeto o propósito. Gracias por tu lectura. Ahora terminemos estos dos artículos que están muy pequeñitos, no son muy extensos, para que nos ayude la señorita estudiante María Cristina. María Cristina, ¿todavía estás conectada? Sí, qué buenas Por favor, noches. ayúdenos con la lectura del artículo 588 y 589 y luego damos una explicación, en este caso si es conveniente. Por favor. Artículo 588. Respecto de las acreencias y las obligaciones, los participantes de la empresa conjunta o joint venture, salvo haberlo dado a conocer de forma diferente a aquellos con quienes hubiese celebrado contratos, responderán en forma solidaria o, según el caso, actuarán como coacreedores solidarios. Artículo 589. Las relaciones entre los participantes del joint venture se regirán por lo dispuesto en el contrato que celebren. En caso de discrepancias, los montos para compensaciones, reparaciones y otros arreglos similares estarán en función de las inversiones o inyección de capitales
que cada uno de ellos hubiese efectuado a lo largo de la duración del joint venture. Muchas gracias por tu lectura. Lo que vamos a rescatar de este tipo de contrato, como mencionó también su compañera y también sus compañeros, es que este es un contrato que se otorgará por escrito. Se puede hacer entre personas naturales también, porque hay personas que tienen muy solventes, pero usualmente se hace siempre entre personas jurídicas, es decir, compañías anónimas, compañías de responsabilidad limitada, compañías mixtas, compañías de comandita simple, comandita por acciones. Ya depende del objeto o giro de negocio como nosotros mencionamos. Perfecto. Listo, entonces tenemos el artículo 589. Ahora bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tipo de contratos. Si estudiantes estamos prestos para resolver cualquier tipo de inquietud. De todas maneras nos vamos a la unidad didáctica, a ver qué más nos dice que mencionemos o que investiguemos o tratemos con ustedes. Ahora tenemos aquí los contratos de licencia, franquicia y know-how. Vamos a revisar este tipo de contratos, ¿sí? A dar una lectura y luego revisar la normativa que corresponde a cada uno de estos. Miren, la licencia, franquicia y know-how. Dos figuras bastante parecidas son la licencia y la franquicia. Por lo siguiente, la licencia concede una patente. Un ejemplo, la licencia se da la explotación de un producto nuevo con patente. Luego, la franquicia concede una licencia, por ejemplo, la baba de caracol, aunque este ejemplo no me gusta, pero ya vamos a dar otro ejemplo respecto a la franquicia. La franquicia es un contrato más común. Es probable que sus productos ya no tengan patente, pero sí protección de propiedad industrial, como una marca, por ejemplo, Chicles Adams, Felcia Sura, etc. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué entra el contrato de know-how? Así lo denominamos know-how, ¿sí? Es un contrato de conocimiento. Ustedes se han de haber escuchado que algunas empresas, algunas industrias dicen, miren, nosotros tenemos el know-how. Entonces, ¿qué significa eso? Es el conocimiento de una parte, de un proceso. Puede ser en este caso un proceso para la elaboración de un producto, puede ser el proceso de la cuestión administrativa, en la cuestión de talento humano, en la cuestión de tecnología. Eso es lo que nosotros en algún momento llamamos dentro de los contratos, de este tipo de contratos modelos, un contrato o una cláusula de confidencialidad. Confidencialidad, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. El contrato de know-how es un contrato que permite transferir conocimientos tanto tecnológicos, especialmente de procedimientos que facilitan y mejoran la producción o un servicio. Los países desarrollados transmiten ese conocimiento, brinden asesoramiento e información permanente. El know-how no goza de protección de propiedad industrial, por lo que es necesario celebrar este contrato que precise las condiciones en las que se manejarán las partes, ¿sí? Siempre vamos a tener una cláusula de confidencialidad. Ahora, revisemos, señores estudiantes, este tipo de contratos que se denomina de know-how, ¿sí? Para ver, revisemos cada una de las características. Aquí tenemos el concepto. Luego, permítanme, vamos a señalar esto con ustedes. Veamos si podemos señalar una vez todo. Perfecto. Vamos a revisar el contrato de licencia, franquicia y know-how. Pero ustedes se van a dar cuenta que en la legislación ecuatoriana, si hablamos de licencia, estamos hablando también de contrato de know-how. Y ya vamos a ver en qué artículos, ¿sí? Y luego hablaremos de la franquicia. Ok, luego tendremos la explotación. Permítanme revisar esto también. Y una vez todo, señalemos. Por una mejor lectura. Perfecto. Y luego hemos de hablar sobre este tipo de contratos de concesión y comercialización. Ok, revisemos. Primero vamos con el contrato de licencia. Vamos a dar su concepto, luego de eso vamos a ver sus clases, su duración y todo lo demás. Ok. Esto es solamente una pastillita de lo que nosotros vamos a aclarar con ustedes
en la normativa del Código de Comercio vigente. ¿Sí? Contrato de licencia, el concepto de autorización temporal para explotar industrialmente una invención sin transferencia de titular, es decir, una patente. Hablamos de las clases de duración de la licencia. Esta será determinada o indeterminable. Los derechos para el licenciatario, que así se denomina, es total o parcial. El área de explotación. ¿Cuál es el área de explotación? De acuerdo al país o la zona. Estamos hablando de contrato de licencia. Luego de eso también hablamos dentro de los derechos del licenciante, porque estamos hablando de dos personajes. El licenciante es el licenciatario, se obliga a utilizar parte o la patente concedida en una forma determinada. También a devolver todos los documentos y herramientas recibidos por parte del licenciante sin conservar reproducciones. Permítame, tengo una llamada de la universidad. Denme 2 minutitos. Gracias, señores estudiantes, gracias por la espera. Bueno, estamos revisando con ustedes la unidad didáctica. Ya la señorita estudiante me parece que ya se cansó y eso fue. No hay problema. Revisemos, estamos en la licencia.
Hablábamos de los derechos del licenciante. El licenciatario se obliga a utilizar la patente concedida, ¿sí? En este caso, y luego se obliga a utilizar la patente concedida en una forma determinada. También a devolver todos los documentos y herramientas recibidos por parte del licenciante, sin conservar reproducciones. También hablamos de los derechos del licenciatario. Finalizado el vínculo contractual, puede producir bienes para cumplir con los compromisos adquiridos antes de la terminación de la licencia. También acá hablamos del contrato de franquicia. Aquí vamos a dar un concepto y luego de eso revisaremos la normativa en el Código de Comercio. El concepto de franquicia concede licencia a un comerciante independiente para que produzca o comercialice bienes o servicios a cambio de un canon o regalía, es decir, un porcentaje siempre se va a ganar el que es dueño de esta franquicia. Como antelación les puedo decir una franquicia de éxito que tenemos aquí, que lo nombramos en el contrato de Joint Venture, es la McDonald's, es la Coca-Cola. Aquí en el ámbito nacional, hablemos dentro de el ámbito de salud o de medicinas, tenemos Sana Sana, tenemos Cruz Azul, tenemos Fibeca y así algunas empresas que vamos a ir revisando con ustedes. También a los que nos gusta el cafecito colombiano, en este caso es Juan Valdés, y vamos también a conversar sobre eso. Perfecto. Derechos del franquiciante. Inspeccionar el local del franquiciado y tomar muestras del producto, fijar el precio de venta de los productos o servicios, determinar el monto mínimo de ventas, recibir el pago en contrapartida de la licencia en el plazo y condiciones pactadas, autorizar o no sus franquicias, y el franquiciado tiene la exclusividad en el territorio de la distribución. El franquiciado también puede exigir la entrega de bienes que van a ser distribuidos, hacer uso de la marca, nombre comercial, diseño o propiedad intelectual. También recibir asesoría técnica, administrativa, publicitaria. Y ahora, ¿cuáles son las obligaciones del franquiciante? La obligación del franquiciante es conceder una exclusividad territorial, prestar asistencia financiera, respetar el plazo de duración de la franquicia, proporcionar los productos para su distribución, realizar entrenamientos, asistencia, etc. Y luego el franquiciado, ¿qué debe hacer? Realizar las inversiones pactadas para la instalación del negocio, respetar la circunscripción territorial, cumplir el mínimo de ventas, pagarle canon o regalía, confidencialidad sobre las dimensiones, prohibición de competir con su franquiciante. Finalmente, el contrato de know-how. Aquí tenemos el concepto. ¿Cuál es el concepto, señores estudiantes? De un conjunto de habilidades y conocimientos técnicos y comerciales y administrativos necesarios para ejecutar de forma fácil y eficiente una determinada actividad de producción o comercialización. ¿Quiénes intervienen? El titular de conocimiento o receptor o beneficiario. Los contratos de know-how versan sobre procedimientos que no han sido legalmente protegidos. El titular proporcionará un flujo constante de información, situación que no cabe en la licencia ni siquiera en la franquicia. Lo que podemos decir, señores estudiantes, finalmente, ¿qué significa el know-how? Es conocimiento, pero es el cómo hacer. Eso significa el know-how. ¿Cómo hacer? ¿Sí? Ok, para esto vamos a revisar con ustedes el artículo 577 que vamos a dejar sentado para la próxima tutoría, para que ustedes también revisen y vean cuál es el contexto de este tipo de contrato que se denomina de conocimiento o know-how. Esto vamos a ver la próxima tutoría. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún tipo de pregunta o inquietud sobre este tipo de contratos, señores estudiantes. Ok. Bueno, si no hay preguntas, vamos a despedirnos para vernos la próxima tutoría y revisar este tipo de contratos y dar algunos ejemplos. ¿Les parece? Por lo tanto, me despido, señores estudiantes. Sabemos que entramos un feriado. Cuídense ustedes, cuiden a su familia. Estamos todavía en esta variante Delta. Por favor, no exponerse y cumplir con las actividades determinadas. Una buena noche para todos y para todas, señoritas y señores estudiantes. Que les vaya bien. Una
Un buen fin de semana. Que descanse. Buenas noches, ingeniero. Yo Buenas buen fin de noches, semana y ingeniero. mi criada. Igualmente, que les vaya bien, Que pase señores. bien también. Que Hasta tenga un luego. fin de semana.